Hola muchachos, ¿me escuchan bien? Hola, profe, ¿sí te escucho? Sí, Hola, gracias por responderme. Empezamos a la 1:05 y hacemos un quiz de lo que vimos en la clase hace 15 días, en la última clase que tuvimos. Entonces a la 1:05 hacemos el quiz. Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar en 5 minutos y lo primero que vamos a hacer es un quiz de la clase pasada, de la que tuvimos hace 15 días. Que acuérdense que esa clase, yo les dije que esa clase había un quiz y lo hacía hoy. Entonces a la 1:05 les explico cómo vamos a hacer el quiz y demás.
Hola muchachos, para los que se acabaron de conectar, en 2 minutos comenzamos y vamos a comenzar con un quiz. Yo envié el link del quiz al chat. Si ustedes lo abren, les va a decir que no se aceptan más respuestas porque yo no he activado el quiz. Pero sí quiero que vayan mirando si recibieron el quiz en el chat. Sí, El link. Sí, listo. Bueno, entonces les voy a explicar cómo es la dinámica del quiz. El quiz es en un cuestionario, es Google. Yo les voy a dar un tiempo, el tiempo es de 5 minutos que empieza a contar desde que yo les diga que el quiz está activo. Si intentan entrar ahorita, pues les va a parecer que no se aceptan respuestas. Ahí les va a preguntar su código, el primer apellido, el nombre y después les aparece la pregunta. Es solamente una pregunta de selección múltiple con una única respuesta. Cuando terminemos el quiz, que se acaba el tiempo, yo leo todos los nombres de los quizzes que recibimos, que yo recibí. La idea es que si alguien no escuchó su nombre, me diga inmediatamente. ¿Por qué? Porque si yo leí todos los nombres, la persona no me dijo y después me dice que había enviado el quiz, pues la nota le queda en 0. Si envían el quiz más de una vez, yo solamente les valgo la primera vez que lo enviaron. La primera respuesta, a mí me aparece el tiempo, entonces les valgo solo la primera. Sí, de Profe, casualidad, dime. profe, qué pena, buenas tardes. Lo que pasa es que yo tuve un poquito de problemas con el internet y vi un quiz. El quiz ya toca empezarlo a realizar. Ya te digo, todavía no. Estoy explicando cómo es. O sea, si entras ahorita te va a salir que no acepta respuesta. Si alguien tiene problemas con el internet, puede volver a entrar durante esos 5 minutos. Si no, pues después al final de la clase le hago el quiz oral. Pero pues me tiene que, o sea, la idea es que tome un pantallazo de que se le cayó el internet y ahí pues hacemos el quiz al final de clase o si no la siguiente Profe, clase pues de forma oral. Dime. profe, qué pena, es que como que se me cayó el internet por segundos y no entendí lo de los nombres. Yo leo todos los nombres, o sea, ustedes presentan el quiz, yo les digo, ya el tiempo empieza a correr desde ya y yo les aviso cuando se acabe. Yo les aviso cuando les queden 15 segundos y ya cuando se acabe. Ahí yo leo todos los nombres que recibí. Entonces yo digo, me llegó el quiz de tal, 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 tal. Sí, leo. Y al final pregunto, Ah, ¿alguien no está seguro que yo haya recibido su quiz? En ese momento la persona me tiene que decir. Porque si no me dice y después no aparece su quiz, yo no hago reposición, es 0. Porque pues la persona no me vale, avisó. profe, listo, ¿Está? listo, Si profe, envían gracias. más de una vez, si envían más de una vez el quiz, solo valgo la primera respuesta. ¿Tienen alguna pregunta de cómo funciona el quiz?
Y más o menos así funciona el parcial, solamente que es con más preguntas. Pero pues es de la misma dinámica que, no, porque el parcial es presencial. Así funcionan todos los quizzes que hagamos, como lo hacemos hoy, para que sepan. Y el parcial, recuerden que es presencial. Por favor, me confirma si hay alguien que no haya recibido en el chat el link para hacer el quiz. Listo, entonces ya les aviso. Pueden usar lo que tengan de la clase, que tengan disponible de la clase para responder la pregunta. Y pues lo digo porque a veces hay algunos que, pues, si uno no les dice, no lo hacen. Y pues la idea es que todos estén en las mismas condiciones y todos están autorizados, pues, para que revisen lo que tengan de la clase. Yo estoy acá pendiente por si alguien tiene alguna dificultad y demás, me puede decir. O si no entendió la pregunta o algo, estoy acá pendiente. Ya está activo el quiz, ya pueden ingresar, ya les debe permitir contestar.
Les quedan 30 segundos. Quedan 15 segundos. Listo, se acabó el tiempo. Entonces, ahora voy a leer pues todos los quizzes que me llegaron. Me llegó el de Julio Hurtado, Ellen Torres, Andrés Felipe Ramírez, Laura Daniela Cuevas, Sergio Alexander Contreras, María Clara Quintero, Raquel Estefanía Hernández, Diana Carolina Castellanos, John Esteban Cárdenas, Wendy Vanessa Vélez, Laura Cecilia Arias, Juliet Belandia, Michael Oviedo, Karen López, Santiago Mongui, Carol Herrera, Paula Andrea Jaramillo, Laura Herrán, Yuri Gabriela Mesa, Cristian Orjuela, Alejandro Rincón, Valery Rincón, Jessica Nieto, Laura Valentina Garzón, Kevin Trujillo, Paula Rubio, Laura Camila Barrera, Erika Manrique, Diego Vergara, Laura Daniela Martínez, Diana Alejandra Martínez y David Santiago Sánchez. ¿Hay alguno al que no haya nombrado y que haya enviado el quiz? Bueno, listo. Entonces les voy a Profe, compartir. lo que pasa es que a mi compañero Michael se le fue el internet y creo Pero que no hizo el quiz y no lo escuchamos. creo que... Espérame que creo que yo sí lo leí, pero no estoy segura. Sí, Michael Buenas Oviedo. tardes. Ya. Qué pena, profe, ya. Gracias, señorita Sí. Helen, ya. ¿Listo? Voy Gracias por resolver los avisar. inconvenientes. Tranquilo. Igual sí me llegó... O el tuyo no llegó, me llegó el de Michael Oviedo. ¿No eres tú? No. ¿O sí? Sí, profe. Sí. Ah, bueno. Es que no sabía por qué escribiste ahí, o tu nombre aparece diferente a como aparece ahí en el título. Bueno, entonces les voy a compartir la pantalla y de una vez hacemos la resolución del quiz. Y hoy por la tarde pues les aparece el listado ahí en el aula virtual con la nota. La pregunta era, de acuerdo a la sintiencia animal, ¿cuál estructura es considerada el centro de procesamiento de las respuestas emocionales? La respuesta era amígdala cerebral, que fue la estructura que vimos. Yo les dije, esta es la más importante, es el centro de procesamiento, es el que inicia una respuesta emocional en menos de 300 milisegundos. ¿Sí? La corteza está relacionada con el raciocinio, la médula sí está relacionada pues con la percepción del dolor y demás, pero el origen de las emociones, o sea, el centro de procesamiento, la estructura que inicia las emociones es la amígdala cerebral. Yo les hago esos quizzes así sencillos, a veces les dejo menos tiempo, hoy lo hice también para calcular más o menos el tiempo que ustedes se demoraban, en que respondía la mayoría. Pero yo generalmente les hago así una pregunta cortica, una pregunta básica, porque es algo que a mí me interesa que ustedes se acuerden. Entonces la idea del quiz también es que ustedes se acuerden en un futuro. Bueno, ya están viendo mi pantalla, la presentación, la que dice pericia en bienestar animal. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, entonces yo sé que ustedes en la clase de bioética hablaron de bienestar animal y demás. Vamos a hacer un repaso. ¿Por qué? Porque dentro del ABP de ustedes está una pregunta que les pide a ustedes que le digan a los investigadores qué deberían hacer para mejorar el bienestar, que ahí está escrito como refinamiento. Entonces la idea es que ustedes entiendan todo lo que abarca el bienestar, porque todo lo que vamos a hablar en esta clase, pues ustedes lo pueden incluir de acuerdo a el experimento que les correspondió. Y vamos a hacer un pequeñito ejercicio.
Entonces, van a entrar de diferentes maneras. Yo les di varias opciones. Yo les voy a enviar este link. Y ahí les va a aparecer una pregunta. Es una página y les va a aparecer unas casillas. Entonces les aparece esta pregunta y les aparecen unas casillitas en blanco. Si alguien solo quiere llenar una casilla, solo lo puede hacer con una casilla. Sí, pero ahí les aparecen más. La idea es que piensen palabras o frases cortas. Y la pregunta es, ¿qué necesita un animal para tener bienestar? Ya les envío el link, ahí también está el código QR, que lo quiera hacer así de pronto. Y van a contestar esa pregunta y yo ya les muestro sus respuestas. Y les muestro cómo me aparece a mí. Si alguien no puede entrar, me avisa, por favor. Profe, yo lo estoy haciendo por el PC y no me deja. ¿Qué te aparece? Me dice como no válido. ¿El link? Entonces, ¿a Ah, no, alguien más ya, le profe. aparece? ¿Ya pudiste? Ah, bueno. No, mentiras, no, profe, no. Qué pena. Entonces vas a escribir en la página, vas a escribir menti.com. Ahí en el buscador que tú tengas, menti.com. Espérate, ya comparto otra vez pantalla. Y cuando escribes menti.com, te va a pedir un código. Y vas a escribir este código, 3720-8333. 3720-8333. Aquí, te lo pongo más grande. Ahora sí pudiste entrar, escribes menti.com y te pide un código y escribes 3720-8333 y te tiene que aparecer la pregunta. ¿Alguien más no ha podido ingresar? Profe, yo me he demorado. Espera, yo estoy intentándolo. Con el código QR, ¿sí? Listo. Sus respuestas son anónimas, o sea, a mí solo me aparece el número de respuestas que tengo. ¿Alguien más no ha podido ingresar? Ustedes son 33. Han contestado la mitad. Entonces, a mí, ¿cómo me aparecen? Me van apareciendo cada una de las palabras que ustedes han escrito. Profe, qué pena, ¿puedes devolverte a la esta anterior? A la diapositiva, lo siento. A la diapositiva. ¿Ya le puedo quitar la diapositiva? Listo. Entonces, por ahora me aparecen 25 respuestas de ustedes. Entonces, vamos a leer las respuestas para saber ustedes qué creen que necesita un animal para tener bienestar. Las que aparecen más grandes son las que ustedes más repitieron. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, nos aparece más grande libertad, salud, alimentación, buen trato, respeto. Son las que aparecen más grandes. Comodidad.
Hay unas, como él identifica que la palabra esté escrita totalmente igual, entonces, por ejemplo, escribieron buena alimentación, pues ahí aparece como si estuviera diferente. Escribieron no maltrato, ok. Y varios de ustedes escribieron algunas libertades. Escribieron amor aquí pequeñito para que no se me pierda, ok. Escribieron libre de miedo y estrés, ok. No incomodidades, comida y comodidad. Zona de confort, que tiene que ver con comodidades, buenas condiciones de vida, estar sanos de enfermedad, que tiene que ver con salud, no tener hambre, que tiene que ver con alimentación, libre de enfermedades nuevamente, que tiene que ver con salud, salud mental y física, una alimentación adecuada, trato emocional, no tener sed, que tiene que ver con alimentación, libertad, techo, buen cuidado, cuidados necesarios, no sentir estrés, vivir su vida, hidratación, comportamiento natural, libre de estrés, alimentación, alimento, trato emocional, alimento fresco, no tener sed, un lugar adecuado, libertad de movimiento, que creo que con eso se refieren con libertad, control veterinario, buen estado emocional, no tener dolor, seguridad, no estrés, cariño, que alguien también escribió amor, respeto, dieta adecuada, limpieza, ausencia de lesiones, libre expresión, salud digna, listo. Entonces, ¿por qué hago este ejercicio? Porque es muy importante que ustedes recuerden que no solamente se centra en la parte física, sino también en la parte mental. Y de hecho, como ustedes escribieron aquí, hicieron alusión a las libertades, pues es una forma de nosotros diagnosticar si un animal tiene un adecuado bienestar animal o no. ¿Sí? La palabra malestar animal no existe. Entonces, generalmente se habla de bajo bienestar o de bienestar inadecuado, pero malestar científicamente pues no existe. Y ustedes mencionaron estas tres áreas, entonces ustedes dijeron salud, refiriéndose a la parte física, alimentación, refiriéndose a la parte física, hablaron de amor, cariño, eh, respeto, algunos escribieron la palabra mental, emociones, refiriéndose a la parte mental, y hay otra que se llama naturalidad, que ustedes dijeron libre de expresar su comportamiento. Entonces, por más de que una definición o no haya un consenso en una definición, pues siempre hay que tener presentes esas tres áreas. Y cuando ustedes den los consejos en su ABP, que eso ya es una pregunta del corte 2, que es la pregunta 4 o quinto, no me acuerdo, creo que es la quinta, tienen que pensar en esas tres áreas y no solamente pensar en la parte del dolor y minimizar el dolor, sino pensar en el comportamiento de esa especie, que ustedes deben conocer si es una especie social o no, qué hace esa especie y también en la parte emocional. Y yo les traje aquí dos definiciones. La primera fue creada por el primer profesor de bienestar animal del mundo y la segunda es la que aparece en nuestras leyes. Entonces la primera dice estado físico y psicológico en el que un animal trata de adaptarse a su medio ambiente. Entonces habla de la parte física y psicológica, pero también del ambiente, porque el bienestar es individual. Por más de que en animales de producción se haga un diagnóstico general, porque son muchos animales, el bienestar es individual. Cada uno de ustedes tiene un bienestar. Por ejemplo, yo puedo tener en una misma casa dos caninos y uno es súper tranquilo y el otro destruye todo. El que destruye todo me muestra que por más de que estén en las mismas condiciones, por más de que estén bien de salud, que estén vacunados, desparasitados, el bienestar es individual y uno no logró adaptarse al ambiente en el que está y por eso destruye todo cuando está solo, en cambio el otro no. Y nuestra legislación dice que es el modo en que un animal afronta las condiciones de su entorno. Entonces ahí también se refiere al ambiente. Y ellos pues especifican algunos aspectos que relacionan con un adecuado bienestar. Entonces dice, un animal está en buenas condiciones de bienestar si está sano, cómodo, alimentado,
Seguro puede expresar formas innatas de comportamiento y si no padece sensaciones desagradables como dolor, miedo o desasosiego. Esta es la definición de la OIE y es la definición que toma nuestras leyes, principalmente para la parte de animales de producción. ¿Y cómo surgió el bienestar animal? El bienestar animal surgió con los animales de producción. ¿Por qué? Porque hubo una época en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial en el que pues hubo hambruna y se necesitaba que se produjeran más alimentos de origen animal. Y eso se hizo de dos maneras. Uno, se generaron los sistemas intensivos, que son los sistemas confinados. Y dos, se hizo modificación genética en los animales para que produjeran más leche, crecieran más rápido, produjeran más huevo. A esa parte se llamó Revolución Verde, que no solamente tiene que ver con la parte agrícola, solo que empezó a realizarse una crítica en Inglaterra porque se creía que los animales no estaban bien, por más de que estuvieran bien de salud, porque se implementaron pues varios procedimientos veterinarios, programas preventivos, manejo de vacunas y demás. Algún sector de la población consideró que los animales no estaban bien. Sin embargo, los sectores pecuarios consideraban que los animales se habían podido adaptar a esa severa restricción de espacio porque no se moría la mayoría. Entonces, en esa época consideraban que el hecho de que el animal estuviera vivo significaba que estaba bien. Y aquí hay un ejemplo, pues para que ustedes vean cómo ha afectado la modificación genética acá en el caso de la producción de pollo. Esos animales tienen la misma edad, pero ellos se seleccionaron para que crecieran demasiado rápido y eso lleva a unos problemas de salud, porque sus articulaciones y sus órganos no maduran a la misma velocidad que crece la musculatura en esos animales. Y hubo una persona que se llama Ruth Harrison, ahí para recordarles, porque yo creo que eso ustedes ya lo vieron, que escribió un libro que se llama Animales como máquinas, diciendo que los animales de producción estaban en extremo sufrimiento por el confinamiento en el que se encontraban, por más de que no falleciera un alto número de animales. Y eso hizo que varios científicos se reunieran en un comité que se llama Comité Bramble y empezaran las investigaciones sobre bienestar animal. Y eso ha hecho que muchos países después de mucho tiempo modifiquen, ahorita ya yo les voy a dejar al final de la clase un ejercicio para que entiendan cómo va Colombia referente a la legislación en animales de producción. Pero eso ha hecho que se vayan modificando las leyes, porque actualmente no se considera que el hecho de que los animales no se mueran estén en adecuadas condiciones de bienestar. Y una persona que trabaja en bienestar animal hizo esta afirmación. Y quiero que ustedes me digan si es verdadera o es falsa. ¿Qué creen ustedes? Él mencionó que había un costo que se debe pagar por una impulsión dirigida hacia productos animales cada vez más baratos, caracterizados por sistemas altamente intensificados, es decir, sistemas con un alto grado de confinamiento, y que ese costo era pagado por los animales. Es decir, que a medida que se aumenta la intensificación en una producción, va a disminuir el grado de bienestar animal y se puede llegar a un punto que se considere maltrato o crueldad. Por ejemplo, que los sistemas convencionales intensivos de producción de huevo son sistemas
que se caracterizan por tener a sus animales en bajo grado de bienestar. O sea, los que tienen las gallinas en jaulas convencionales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que tiene razón o no? ¿O depende? ¿Y por qué sí, por qué no? Profe, yo creo que depende porque pues eso depende de cada productor si quiere seguir los parámetros o no de bienestar. Ok, bueno. Y pensando solo en las jaulas convencionales, ¿creen que esos animales están en buen bienestar? Las de gallinas ponedoras. Dime. En realidad no, profe, porque sí he visto que, mejor dicho, mueren gallinas y las siguen dejando ahí y siguen produciendo encima de ellas. Y o sea, realmente es una producción que no es nada bonita de ver lo que te digo, en ciertas personas que, pues que no les importa, les deja importar el bienestar, les importa más la producción y el dinero. Ok, ¿alguien quiere añadir algo? Pues, profe, en cierta forma estoy de acuerdo con mi compañera porque pues yo creo que depende de la ética moral de cada persona. Ujú. Y de cómo los Porque trata. pues, yo creo que hay, pues, he visto producciones bovinas en las cuales pues se genera una producción adecuada y un buen trato al animal. Ujú, ujú. Ok, porque yo les puse el ejemplo de las gallinas en jaula. De hecho, digamos que Colombia tiene un plus en la producción bovina, porque comparado con otros países, digamos que el sistema en el que se manejan los bovinos es más adecuado y compatible con bienestar. A ver si acá. ¿Qué pasa con los sistemas en los que los animales están en jaulas? Que son los sistemas intensivos. Como ustedes dijeron, depende de varios factores. Digamos que algo que es importante que ustedes tienen que saber es que la naturaleza tampoco da un bienestar alto en todas las condiciones. Porque en la naturaleza los animales se enferman, ¿sí? Entonces el hecho de que un animal silvestre esté en la naturaleza no significa que tenga alto bienestar, porque ese animal puede estar enfermo, porque puede ser que por el cambio climático ya no tenga alimento. ¿Sí? Entonces se pueden morir de hambruna también, ¿sí? Entonces la naturaleza tampoco es que sea la que maximiza el grado de bienestar. Esta tabla que muestra que cuando el humano interviene en algunos factores, puede aumentar ese bienestar comparado con la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes cuidan de la salud de los animales, entonces los desparasitan, tienen un médico veterinario zootecnista encargado de la salud de los animales, los vacunan, les hacen tratamiento, les ofrecen una adecuada alimentación, les aseguran agua, ese bienestar va a aumentar. Lo que pasa es que en los sistemas intensivos, dependiendo de qué tanto yo restrinja el ambiente de ese animal, puedo llegar acá. La idea es buscar un punto de equilibrio. ¿Qué pasa con los bovinos? Pensando solamente en la producción primaria. Entonces, digamos que en los bovinos, el humano los protege, entonces, pues, digamos, va a tenerlos en un lugar cercado en el que intenta que no entren, pues, animales a cazarlos, pues, algunas veces ocurren accidentes, pero pues él intenta protegerlos, intenta asegurarles el alimento, en la mayoría de los casos, porque si hay épocas de sequía y demás que se afecta, les ofrece concentrado, les ofrece cuidados veterinarios, entonces pues se mejora el bienestar. Además que en los bovinos en Colombia no hay casi producciones intensivas, entonces ellos están en grupo
Obviamente ahí depende pues de algunos factores, hay algunos problemas con terneros, terneras y demás, si nace un ternero en una producción lechera, bueno. Pero pues digamos que ellos están en grupo, tienen un espacio adecuado para caminar, manifiestan su comportamiento social. Entonces en bovinos acá en Colombia hay ciertos problemas, pero no son tantos. ¿Qué pasa con los sistemas intensivos? Que acuérdense que el bienestar no es solamente la parte física y de alimentación. El hecho de que el animal no pueda manifestar su comportamiento natural y no esté cómodo afecta de igual forma el bienestar que el hecho de que no le den comida, porque genera bastante sufrimiento mental y muchos de esos animales tienen problemas de comportamiento. Por eso, a medida que se intensifica un sistema, puede ser que el productor los cuide, les dé adecuado alimento, pero si afecta demasiado el comportamiento de ese animal, que sería la naturalidad, se considera que los animales están en maltrato filosóficamente hablando, porque una cosa es lo que digan las leyes. Por esa razón, en Europa se prohibieron las jaulas convencionales en gallinas ponedoras y las jaulas de gestación en las cerdas, porque se considera que no es compatible con el bienestar. Y eso fue un proceso lento, acá en Colombia pues todavía estamos en ese proceso. Yo les comenté que se había creado el comité Brambell. En 1965, ese comité dijo que realmente el bienestar incluía la parte emocional y le dio a los animales de producción mínimo 5 libertades, que no son las que ustedes conocen y me escribieron, porque esas surgieron en 1965 y después las modificaron. ¿Qué son estas? Libre para pararse, libre para acostarse, libre para girarse, libre para acicalarse o limpiarse y libre para estirar los miembros. Es decir, cuando ellos hicieron el análisis de sus sistemas intensivos de producción, se dieron cuenta que no se respetaba esto y que esto, no respetar esto, generaba extremo sufrimiento en los animales. Y volvamos a esta foto. ¿Creen que se respetan las 5 libertades de 1965 en esos sistemas? No. ¿O en lo que No, están profe. viendo en la foto? No. No, profe. Por esa razón, en los animales de producción hay una amplia discusión sobre el uso de jaulas. Aquí todavía están permitidas y eso ustedes lo van a ver con la actividad que hagamos, que vamos a hacer una pequeña discusión. Pero en otros países no. De hecho, por eso Colombia no exporta a Europa alimentos de origen animal. Y en bovinos es por condiciones de transporte, que no logra cumplir los estándares para que lo reciban países europeos. Pero pues en ellos hubo el cambio hace poco, o sea, miren, eso fue en 1965 y en Europa fue más o menos hace unos 15, 20 años que se empezaron las prohibiciones. Bueno, después de unos 15 años después, en 1980, se cambiaron esas libertades. Esas 5 primeras libertades que yo les mencioné. ¿Por qué? Porque los científicos dijeron como no es posible que solamente se diga que a los animales de producción se les debe respetar esto. Pararse, acostarse, girarse, limpiarse y poder estirar los miembros. Y surgieron las libertades que ustedes conocen, que es libre de hambre, sed y desnutrición, libre de molestia física y térmica, libre de dolor, lesión y enfermedad, libre de impedimentos para manifestar su comportamiento natural y libre de temor y angustia. O miedo y estrés, que fue pues como ustedes lo escribieron. La idea es que en su ABP ustedes piensen en cada uno de estos ítems para mejorar el bienestar de esos animales en la pregunta de refinamiento. Y dentro del bienestar, cuando uno hace un diagnóstico de cualquier problema o de cualquier sistema, o en el caso de animales de experimentación, pues en cualquier experimento, se tienen que identificar problemas inherentes y problemas evitables.
Los problemas inherentes son ligados al sistema o actividad. Son imposibles de separar. Por ejemplo, en animales de experimentación, un problema inherente es hacer esa experimentación. Los problemas evitables es que se pueden modificar sin afectar el sistema o la actividad. Es decir, se usan animales para experimentación, pero yo puedo colocarles a los animales analgésico. Aún así estoy experimentando, yo no cambié la actividad, aún así estoy haciendo ese experimento. Pero añado algo para mejorar el bienestar. Entonces, por ejemplo, en ratones, entonces les colocan unos lugares específicos para que ellos se puedan esconder, porque a ellos les gusta esconderse. Pero siguen experimentando con ellos, que sería el problema inherente. Y así hay en todos los sistemas o actividades. Algo que se considera un problema inherente de los sistemas intensivos es que se caracterizan por el confinamiento. Si se hacen cambios, ya se llamarían semi-intensivos. ¿Sí? O sea, cambiaría el sistema. Entonces, un ejemplo de un problema inherente es el confinamiento. Otro ejemplo de problemas inherentes, ¿sí?, es de una actividad en la tauromaquia o en el toreo. Esa actividad trae consigo que se lastime al toro. En otros países ya han prohibido, dicen no le pueden generar lesión, pero realmente ya no sería el toreo, ya no es una corrida de toros. Tanto así que buscan cómo pues le cambian el nombre. En el uso de animales silvestres en circos, si los usan para entretenimiento, pues sería que hicieran un espectáculo que va en contra de su naturalidad. Entonces, si no, pues ya los usan es como si fuera zoológico para que los vean o los usan de transporte, pero ya no como tal para hacer una actividad de entretenimiento. Los evitables, como les dije, se pueden solucionar sin modificar la actividad. Por ejemplo, uso de anestesia local para hacer la castración. Independientemente del sistema, puede ser que los animales estén alojados en sistema intensivo o extensivo, pero el hecho de que yo use analgesia no va a cambiar. Analgesia o anestesia no va a cambiar esa actividad y no cambia el sistema. Esos problemas, ¿por qué son importantes? Porque cuando un problema es inherente, significa que yo no lo puedo solucionar sin hacer una transformación de fondo. Dentro de la experimentación, los experimentos que ustedes, cada uno tiene, un problema inherente sería lo que van a hacer. Cuando se genera un método alternativo, ¿sí?, ya se dejaría de experimentar con ese animal. Y hay algunos problemas inherentes. Por ejemplo, si en el experimento de ustedes van a evaluar dolor y grados de dolor, no podrían usar analgesia, porque es propio de ese experimento, porque necesitan que el animal sienta dolor para evaluar su respuesta comportamental, por ejemplo. Pero hay otros casos que sí se puede usar analgesia y se podría, dentro de ese mismo experimento, que se fuera un problema evitable, porque no afecta al experimento como tal. ¿Tienen alguna pregunta o comentario hasta ahí? No, profe. Bueno. Y para saber si un animal tiene un adecuado bienestar o no, se hace un diagnóstico de bienestar animal. Y la idea es que sea independientemente de las consideraciones éticas de cada persona. Por ejemplo, yo puedo ser vegana, pero cuando yo haga el diagnóstico de bienestar animal, me debería dar el mismo resultado que si yo fuera una persona amante de consumo de carne. Y ese diagnóstico sirve para aceptar una situación o no, y para establecer problemas y mejorarlos. Y ese diagnóstico pues brinda un soporte científico, no solamente que yo diga no, porque pues es que el pobre animal sufre. La idea es que yo muestre
por qué es que ese animal está sufriendo. Y crear unas estrategias de mejora. Y ese grado de bienestar es establecer el nivel de calidad de vida de ese animal en el momento en el que yo lo estoy haciendo, porque el bienestar también va a variar. Yo puedo ir a hacer un diagnóstico de bienestar y ver algo y resulta que voy a los 2 días y cambió totalmente la situación. Y es algo que pasa en las visitas de maltrato animal. Por ejemplo, muchas veces las personas ponen una queja y dicen eso es maltrato animal. Y cuando se va y se hace la visita, que se hace una verificación de bienestar animal, no se considera que sea compatible con maltrato. Y la persona se pone muy brava porque no se le quitó el animal. Pero el problema es que puede ser que lo que yo estaba viendo es diferente. Por eso muchas veces se le pide a las personas que graben, que tengan algún tipo de prueba. Y algo también es importante. El hecho de que para mí algo sea maltrato no significa que realmente lo sea ante la legislación. Entonces, la idea de hacer el diagnóstico de bienestar animal es que yo tenga un sustento y también mire si de acuerdo a la ley está permitido o no. Por ejemplo, yo les estoy diciendo que los animales de producción en jaulas sufren bastante. O sea, cuando están 100% en jaula, ¿no? No estoy diciendo que a veces los dejen salir y demás, que ya sería algo más semi-intensivo. Pero la ley lo permite. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. En experimentación animal igual. Ustedes pueden ver que hay bastante sufrimiento en sus experimentos. En algunos más, en algunos menos, en los del ABP. Pero hay sufrimiento involucrado. Pero ¿qué pasa? Está permitido ante la ley. Lo que pasa es que tampoco es que todo esté permitido. Por eso ustedes tienen que hacer recomendaciones. Porque, por ejemplo, si el experimento no involucra de por sí que dejen a los animales sin alimento, pues no los pueden dejar morir por hambre. Y para eso, para hacer un diagnóstico de bienestar animal práctico en el que se usan las 5 libertades, se usa algo que se llama indicador, que se refiere a cada uno de los parámetros que yo voy a evaluar para llegar a una conclusión final. Entonces, por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes en este momento, y uno de mis indicadores sería sensación de hambre, pues afortunadamente ustedes pueden expresar qué tanta hambre tienen. Quiero que todos en el chat me escriban si tienen hambre, si su sensación de hambre es normal, o sea, digamos que ahí no están ni muy llenos ni tienen hambre, o si están muy llenos en este momento. Entonces escriban ahí en el chat y yo ya miro ahí la media y lo puntúo. ¿No almorzaste? Alejandro no almorzó. ¿O ya almorzó y tiene hambre ya? Ok, va ganando mucha. No tienes nada ahí cerquita, puedes ir comiendo igual, pues yo no te escucho cuando comes. Está comiendo, listo. No, profe, hasta ahorita se está haciendo el almuerzo. Ah, ok, con razón. La mayoría no tiene hambre, pero no están así súper llenos, ok. Hay unos poquitos que tienen hambre. Sergio ya tiene hambre a pesar de almorzar. Ok, listo. Ganó, por eso es que el bienestar es individual. Si digamos estamos en la misma hora, se supone que todos deberían almorzar de 12 a 1, pero en algunos no alcanzó a estar el almuerzo, bueno, o no quedaron completamente satisfechos. Cada animal puede tener, así como ustedes, pues un nivel diferente para sentir saciado. Entonces, según el promedio, pues estarían aquí. Estarían bien. Ninguno se siente enfermo de estar muy, muy lleno. Algunos tienen hambre, pero pues la mayoría no. Y ahora les voy a preguntar, si alguien tiene dolor, es decir, si alguien tiene dolor, levante la mano. En este momento algo le duele, la cabeza, algo.
El estómago del hambre. 3. Uy, pobrecitos. 5. Ok. 7. Pobrecitos están. Ah, eso también es un dolor y es de los peores. El que escribió Julie. Sí, es verdad. Es muy triste. Pero bueno, la mayoría no tiene dolor porque somos 30 y algo. Dejémoslo como hacia aquí porque el dolor del corazón es un dolor muy triste. Entonces vamos aquí. ¿Hay alguien que tenga mucho frío en este momento? ¿O frío? Que no esté confortable con su temperatura en este momento. No sé si es una persona o es a Paula. ¿Paula, tú tienes frío? Ok, sí, Paula tiene frío. ¿Listo? ¿Alguien que tenga mucho calor? La Jessica y Paula tienen frío. Bueno, ahí son menos. Entonces la mayoría que no me dijo ni que tenía así como calor y frío están como confortables. Aquí por mi casa no está lloviendo, pero yo creo que dentro de poco tiempo llueve. Lo voy a poner más hacia aquí. Este interés del tema no lo voy a preguntar, lo voy a poner aquí súper alto. Porque pues ustedes no van a ser sinceros, yo creo. Vida social. ¿Quiénes en este momento están conformes con su vida social? Bueno, ¿quién está inconforme con la vida social? Laura. Ok, pues ya está mejorando la situación, pero yo creería que, bueno, yo no sé, de pronto ya todos pueden salir así normal y demás. Les voy a hacer otra pregunta que tiene relación solo a Laura, dice que no. ¿Quiénes están cansados del tapabocas? De usar tapabocas. Eso levanten la mano. La gran mayoría, ¿cierto? Es que es cansón, uno a veces sale y... Ok, listo. Entonces, eso digamos que vida social lo va a cambiar como por incomodidad por el uso del tapabocas. Entonces, dejémoslo acá porque fueron varios, pero no fueron todos. Listo. Entonces, yo ahí hice varios, coloqué varios indicadores. Y la idea de esos indicadores es descubrir problemas. ¿Sí? Es el principal objetivo de cada uno de esos indicadores. Entonces, por ejemplo, si yo pudiera darle alimento a los que ahorita tienen hambre, pues sería mi forma de solucionar el problema y ahí mejoraría el bienestar del grupo. Si ya se acabara todo eso del tapabocas, todos seríamos felices, pero no sé cuánto se va a demorar. ¿Sí? Pero pues digamos que si podemos solucionarlo, pues mejoraría el bienestar del grupo. Hay cosas que no, entonces van a ser siempre un problema. El principal objetivo es ese, identificar algunos factores y la idea es que ustedes hagan eso dentro de su ABP. Otra idea es intentar dar una puntuación promedio, ¿sí? Entonces decir, bueno, el bienestar es muy pobre, pobre, regular, bueno o muy bueno, que sería como puntuarlo de 1 a 5. O algunos usan muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Pues generalmente se dan una escala de 5. Hay algunos autores que han creado unos puntajes, entonces dicen como, no, esperen, el hambre afecta más el bienestar que el hecho de usar el tapabocas en la mayoría de los individuos. Entonces le da más puntaje al hambre. Lo que pasa es que eso es algo complejo y lo han hecho pues algunos, ahorita vamos a ver unos protocolos que lo tienen. En Colombia están intentando desarrollar unos protocolos propios. Por ejemplo, la Asociación de Porcicultores ya tiene un sistema que está puntuando.
Y seguramente en el 2022, yo creo a más tardar, van a empezar a implementarlo debido a la legislación que se ha creado, que la veremos más adelante. Otra forma es que algunos autores dicen como no, resulta que el hecho de usar tapabocas, digamos que en este momento ustedes tuvieran que tener el tapabocas, afecta mucho el bienestar y compromete todo. Entonces lo dejan por el más bajo. Y algunos, como les dije, sacan un promedio. Entonces digamos, bueno, acá la mayoría está bien, el promedio sería como por acá. Es complejo. Digamos que es algo que todavía se está trabajando. En los animales, ¿cómo se hace? Se seleccionan indicadores para cada una de las libertades. Generalmente la comportamental y la psicológica está unida, por lo que nosotros pues evaluamos la parte emocional de los animales por el comportamiento y se da algo general. Entonces acuérdense que se seleccionan indicadores y los indicadores, algunos son muy parecidos para todas las especies, pero hay otros que no tanto, ¿sí? Que son propios de cada especie porque cada especie tiene su comportamiento y algo específico que necesita. Por ejemplo, en los patos, ¿qué aspecto ustedes creen que sería relevante en un sistema de producción de patos que no es importante en un sistema de producción de gallinas? No es tan importante, pensando en el comportamiento de los patos. ¿El estanque, profe? Que tengan acceso a una fuente de agua que no sea pues solamente para consumo. ¿Sí? Porque ellos pasan mucha parte de su tiempo en una parte acuática. Entonces, por eso pueden variar los indicadores. Y hay indicadores centrados en recursos y manejo, y hay indicadores centrados en el animal. Entonces, en el animal, ustedes lo tienen que ver en el animal. Los otros ustedes lo pueden evaluar. Ah, resulta que el productor se llevó el equino y dice que lo llevó al veterinario. Entonces no está el animal disponible. Ustedes pueden evaluar algunos otros factores. Esos serían centrados en recursos y manejo. No necesitan ver al animal. Y hay varios protocolos, acá les traje algunos, hay otros, la mayoría se centran en animales de producción porque la ciencia del bienestar empezó en animales de producción. Este es de perros de albergue. Los Welfare Quality tienen una puntuación, no es una puntuación que yo lo pueda hacer muy fácil porque igual tengo que ir registrando en un sistema unos puntos y ellos ahí hacen una ecuación matemática y dan un resultado. Estos según no tienen como tal una puntuación, es para descubrir problemas. ¿Por qué? Porque es complejo dar una puntuación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Profe, sí, una pregunta. Yo sé que no es Dime. mucho de animales como de producción, pero yo he visto que muchas personas hacen como denuncias precisamente de maltrato animal porque dejan a los perritos en los balcones y llueve y no los entran o los dejan ahí y ellos hacen sus necesidades afuera y los dejan vivir así, pero entonces muchas veces eso no lo consideran maltrato animal. Entonces, eso no sé por qué pasa, o sea. Lo que pasa es que, digamos que nuestra ley no dice que tú no puedes tener un animal en un balcón, un canino, y no dice una área específica. En animales de producción ya están desarrollando como áreas específicas en unos manuales que surgieron. ¿Qué dice nuestra ley? Nuestra ley dice que sería maltrato tener un animal en un lugar con poco espacio, higiene no adecuada, sin protección de las intemperies climáticas, sin adecuada alimentación, que genere un daño. Entonces, ¿cuál es el problema? Tú tienes que probar el daño. O sea, tienes que mostrar que hay una afección. Entonces, muchas veces la gente coloca la queja, sí se consideraría maltrato, pero pues también hay varias maneras de abordar el caso. Puede ser que se intente conciliar con la persona,
para que le dé al animal buenas condiciones de bienestar. No por el hecho de que esté en el balcón significa que estaría en maltrato. Sería que ese balcón, ¿sí?, estuviera sucio, que fue lo que tú dijiste, que el animal se mojara y demás, ¿sí? Cuánto tiempo está ahí, bueno, etcétera. Porque el solo hecho de que esté en un balcón no es determinante. Entonces las personas tienen que hacer un diagnóstico de bienestar y se evalúa todo para tomar una decisión. Eso es algo, ¿sí? Si yo no logro tener un sustento, yo no puedo quitar a ese animal. ¿Por qué? Porque igual uno se lo van a devolver, pero dos, digamos que la institución que quita al animal tiene un problema jurídico también, o sea, si no se logra mostrar el maltrato. La principal razón es porque no todos los municipios cuentan con un lugar para llevar a los animales. Pues sí, la mayoría son maltrato, o digamos por lo menos la mitad, pero pues no hay un lugar donde llevarlos. Otra cosa importante es que muchas veces las autoridades no saben cómo actuar y falta personas que tengan conocimiento porque realmente uno lo quita y uno tiene que hacer un sustento. O sea, tú tienes que tener fotos y demás. Y hay otra cosa y es que la gente no permite el acceso. Y ahí tú tienes que tramitar una orden de allanamiento. Entonces no es porque el animal esté en el balcón que la policía tiene el derecho a entrar a la propiedad privada porque no es así. O sea, ni siquiera en un caso que no sea de animales. La policía entra cuando escucha a una persona gritar y demás, ahí sí, pero de resto no, porque eso es un problema legal también, que es invasión a la propiedad privada. Entonces todavía falta mejorar. Pero hay personas que, por ejemplo, una cosa dicen, no, es que el animal está en un balcón, pero el animal, que no es el caso que tú dices, digamos que no se tienen pruebas de que el animal se esté mojando, tiene agua, tiene comida, pero a la persona no le gusta que esté en el balcón. La persona que dice que es maltrato, en ningún lado dice eso. Tú tendrías que probar en esos casos que hay un daño emocional y eso es difícil porque todavía falta muchísimo para entender el comportamiento de los animales y que un juez vea el sufrimiento emocional en la legislación. Esa es la respuesta. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dentro de esos protocolos están descritos los principios que, como les dije, generalmente, no en todos los casos, pero generalmente se unen el comportamiento y la parte psicológica, lo de la libertad comportamental y psicológica. Cada uno de esos principios tiene unos criterios, que es qué se está evaluando, y esos criterios tienen unos indicadores específicos. Por ejemplo, si ustedes quisieran saber si un animal tiene hambre prolongada, ¿qué evaluarían? ¿Qué les diría que ese animal tiene hambre prolongada? ¿Qué serían los indicadores? Profe, ¿sería la condición física? La condición física. La condición corporal, ese es un muy buen ejemplo y aplica para la mayoría, no para todas, pero para la mayoría de las especies. ¿Qué más? ¿Se les ocurre algo más? Para sed prolongada. ¿Qué se les ocurre evaluar? Sería la deshidratación, ¿no? Sí, eso es algo bueno. Como el debilitado, como que no tienen fuerza para hacer las cosas, no sé. El Puede grado de ser. nutrición. Ajá, puede ser. Lo que pasa es que a veces es difícil, en la deshidratación es difícil que yo vea si es porque tiene sed o porque tiene algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Pero realmente es así, es buscar esos criterios. Esos son los indicadores. ¿Qué voy a ver? ¿Sí? ¿Cómo voy a buscar? Y yo les traje algunos que pues ya están en la literatura. Como les dije, algunos aplican para la mayoría de las especies. Uno es condición corporal en varias escalas. Los protocolos intentan hacer unas escalas que sean mucho más fáciles, entonces rara vez usan de 1 a 9, pero sí se podría usar. Lo importante es que cada uno sepa evaluar la condición corporal y que lo sepa hacer bien. Entonces, cuando ustedes pasen a su parte clínica, espero que se acuerden de mí. La condición corporal tiene unos criterios específicos.
Entonces, si ustedes usan una escala de 1 a 5 y en esa escala no existe el 2, 5 y ustedes dicen, ah, debe ser un 2, 5, no. O sea, las escalas son bien puntuales y ustedes deben saber evaluarlo de acuerdo a la escala. Yo ya he encontrado muchos veterinarios que no lo saben explicar y, por ejemplo, si es un caso legal, eso muestra falta de conocimiento. Así yo le pregunto, bueno, ¿y usted qué escala usa? Y yo solo sé que es de 1 a 5 y solo sé que se le ven las costillas. Eso muestra falta de conocimiento. En algunos animales no se puede evaluar como tal la condición corporal, sino se evalúa el tamaño. Entonces se sabe que todos los animales que están ahí, tienen la misma edad, deberían tener un tamaño aproximado. Y como en algunas aves, este es un ejemplo de los pavos, como en los peces también, ¿sí? Que no es que se evalúe como tal el acúmulo de grasa, pero sí se evalúa el tamaño. Y pues la obesidad también es un problema. Este es un ejemplo de un indicador en el animal. Todos estos porque yo tengo que ver al animal. Hay algunos otros, por ejemplo, el número de comederos, si hay un grupo de animales, evalúan disponibilidad de alimento. En algunos aquí, por ejemplo, este es un indicador que evalúa si los animales tienen que hacer fila, porque los animales de producción rumiantes generalmente son animales gregarios que comen al mismo tiempo. Eso es un comportamiento. Y si no comen al mismo tiempo, algunos se quedan pues con niveles de subnutrición. Entonces, esto yo lo tengo que evaluar viendo el animal, entonces sería en el animal. Si yo veo el número de comederos y estoy descontando los comederos, pues sería basado en manejo y recursos. Otro es el destete. Entonces, la edad al destete, si el destete es muy temprano, ¿no? También puede entrar ahí. Y ese me lo van a decir, por eso es basado en manejo y recursos. Y yo no voy a ver exactamente cuál es la edad del cerdo y qué edad lo están destetando, sino generalmente eso lo informan. ¿Qué consecuencias? Bueno, aquí dice un dato. Los lechones, en la mayoría de las producciones, algunos son unos días menos, y se destetan a los 28 días. O sea, nosotros los humanos hacemos eso a los 28 días. En la naturaleza, las madres los destetarían a las 12 semanas. Es decir, son más o menos unas 8 semanas antes que nosotros los destetamos comparado con la naturaleza. ¿Qué creen ustedes que le pasa a los lechones? ¿Qué les puede pasar a los lechones por ese manejo? Bueno, ¿por qué se destetan temprano los lechones? Si tú me ibas a responder la otra pregunta, dale. O sea, la que yo hice antes. Pues, profe, tengo entendido que tanto como problemas etológicos como también problemas de desarrollo osteológico y también del desarrollo del sistema inmune tendrían problemas. Muy bien. Sí, porque los destetamos a los 28 días y no los dejamos que estén con la madre. 12 semanas. ¿Por qué creen? Profe, pues de acuerdo también a lo que dice mi compañera, también estoy de acuerdo, pues también he visto que es como un tema también de la inmunidad, ya que pues ellos están consumiendo calostro y pues esa inmunidad no les va a durar mucho tiempo. Entonces, pues creo que, o por lo que he escuchado, si los dejan más tiempo, pues los van a dejar susceptibles a que se enfermen. Pero los pueden tener con la madre y hacer el mismo manejo para prevención de enfermedades. Tiene otra razón. Profe, eso de destetarlos a los 28 días no es para empezar a engordarlos, ¿no? Sí, también, pero pues igual se podría hacer el manejo, pero sí tiene que ver. Hay algo más Profe, importante. si no Dime. estoy mal, es para que la hembra otra vez vuelva a entrar en celo y asimismo se pueda volver a reproducir, ¿no? Esa es la razón más importante, ¿sí? Porque es una cuestión de producción. Cuando ellas están con sus crías, se retrasa más que vuelvan
a estar reproductivamente viables para estar preñadas. ¿Y qué pasa con los cerdos? Que de hecho es un problema hasta difícil de manejar. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ellos pues produzcan sus crías, produzcan lechones, y de eso depende el sistema productivo. Me gustó muchísimo las respuestas de ustedes porque sí puede llegar a afectar la parte inmunológica por el estrés y demás, pero digamos que esa parte se maneja con un ambiente sanitario adecuado de acuerdo al médico veterinario zootecnista. Entonces ese problema se maneja de esa forma. Además que le dan pues a ellos una alimentación adecuada, crecen de una forma adecuada y demás. Entonces esa parte se soluciona por el manejo que hacen ustedes. Pero la parte emocional no. Y se ha visto que los cerdos que no son destetados a la edad de la naturaleza, sino antes, son cerdos que se estresan más y son cerdos más miedosos que tienen déficit de aprendizaje. Les voy a contar ahí un experimento, para que se acuerden una historia, que yo sé que ustedes se acuerdan un poco más de las historias. En un experimento, ¿sí?, colocaron cerdos a las 12 semanas de edad, solo que unos habían permanecido con su madre hasta la 12ª semana, ella ya los estaba destetando, pero ella sola, y los otros se habían destetado a los 28 días, pero ya tenían 12 semanas. ¿Los cerdos saben nadar o no? ¿Qué creen ustedes? Que si ustedes ponen un lechón de 12 semanas, sí, ellos saben, ellos son muy buenos nadadores. ¿Que tienen dificultad? Sí, porque pues nosotros los hemos modificado, crecen muy rápido y sus articulaciones no maduran, lo mismo que les conté que pasaba en el pollo, y tienen dificultades de locomoción, pero un cerdo normal pues sabe nadar. Entonces pusieron una piscina a los investigadores y quisieron ver qué hacía el cerdo y comparar los dos grupos. Entonces ellos ponían, pues estaba la piscina tenía una escalera para que el cerdo saliera y una rampa y pues el cerdo podía salir tranquilamente. Cuando pusieron a los cerdos que habían sido destetados a los 28 días, se desesperaban, empezaban a gritar, ellos nadaban, porque pues instintivamente pueden nadar, daban varias vueltas, varios minutos, hasta que casualmente encontraban la escalera y salían. Los cerdos que estaban con la mamá daban una vuelta, encontraban rápidamente la escalera y salían sin mostrar un estrés exagerado y desesperados. Cuando los volvían a colocar, después de pasados una media hora, para mirar si se acordaban, los cerdos que habían sido destetados temprano, nuevamente no encontraban la escalera, duraban varios minutos nadando hasta que casualmente cruzaban por encima de ellos. En cambio, los cerdos de las 12 semanas se dirigían rápidamente hacia donde estaba la escalera y salían del agua. Por eso es un ejemplo que muestra que afecta la parte de aprendizaje, pero también la parte emocional referente al miedo y al estrés. Entonces realmente nosotros sí podemos afectar, así como se afectan humanos cuando el niño no consume leche y no tiene un adecuado vínculo materno, así también se afectan a los animales y es algo que muestra sintiencia. En ausencia de sed prolongada, se puede evaluar los bebederos, esos son pues basados en recursos y manejos, se puede evaluar el agua, si el agua es de adecuada calidad o no. En algunas especies, por ejemplo los equinos, que ese sería un indicador basado en el animal, se le puede ofrecer agua y determinar qué tanta cantidad de agua tomó el animal y correlacionarlo con valores que muestran que si un animal no tiene sed, no tomaría tanta agua, el que tiene sed se toma pues casi todo el balde y demás. Si tienen alguna pregunta, me la van haciendo. En la parte ambiental hay varios indicadores. Entonces, bueno, por ejemplo, en la parte de sus experimentos, ustedes pueden mirar, uno, si les describe la dieta, si la dieta es adecuada, es otro indicador que se puede hablar, o recomendar una dieta específica para esos animales. Ustedes pueden también lo mismo, cómo deberían ser los bebederos para esos animales, para cada una de las especies. En la parte ambiental, algunos indicadores está higiene,
que tengan acceso a sombra y protección, un lugar confortable de descanso de acuerdo a la especie, por ejemplo, pues las perchas en las aves, dependiendo si es beneficioso o puede ser inadecuado, el tamaño y la disponibilidad de movimiento, y eso yo los puedo evaluar sin el animal. Puedo coger las 5 primeras libertades y evaluarlo también, si se puede acostar, parar fácilmente, girar y demás. Número de animales por ambiente. Y aquí esto se los traje para mostrarles cómo afecta la libertad de movimiento o el tamaño de las instalaciones a algunos animales. Si los animales están muy confinados, hay estudios que muestran que van a tener mayor índice de cojeras porque tienen articulaciones, músculos y tejidos de los miembros más débiles. Por ejemplo, las gallinas ponedoras que están confinadas en jaulas convencionales tienen 52% menos de fuerza en sus alas y en sus miembros. Y las cerdas confinadas tienen los huesos 30% más débiles comparado con animales que se alojan en espacios grupales. Pueden evaluar el tamaño, ya hay unos manuales que dice un tamaño, digamos este es en equinos, los de equinos pueden mirar, por ejemplo, el tamaño, y por más de que no diga la pesebrera, pues recomendar un tamaño para las pesebreras donde se van a alojar a los animales. Generalmente se mide la cruz, y de acuerdo a la altura de la cruz hay un tamaño en metros cuadrados de la pesebrera. En Colombia tiene unas medidas que son más exigentes que estas, que son estas, para que ya sepan, el manual de la resolución ICA, que esas yo se las voy a dejar en el aula virtual. Tiene ya unas medidas específicas de acuerdo a la alzada del animal. Sin embargo, algo importante que ustedes deben considerar es la especie. Esto de pesebrera lo dice para animales que no están todo el tiempo en la pesebrera. Los equinos no deberían estar todo el tiempo en la pesebrera. ¿Por qué? Porque miren, ellos caminan diariamente de 65 a 80 kilómetros y eso ahí afecta su bienestar. En todos los animales de experimentación que ustedes tienen, o en todos los experimentos en general, los animales siempre están confinados y eso afecta notoriamente su bienestar por más de que la jaula sea de un tamaño adecuado. Lo que pasa es que yo tengo que evaluar si esos animales podrían salir o no, o cómo se podría facilitar esa salida. Si son enfermedades infecciosas, pues se tiene que hacer un control. Si no pueden usar el mismo potrero para todos los animales, o es preferible que no salgan porque se van a contagiar y se va a producir un brote en el experimento. También hay para burros. Bueno, ¿cómo evaluarían ustedes que un canino tenga demasiado calor? ¿Cómo les muestra a ustedes su perro que tiene mucho calor? Que ustedes puedan usar como indicadores. Ahí ando. Jadeando. Ujú. Sí, entonces yo tengo que conocer la especie. Van a haber especies que jadeen. ¿Y cómo muestran qué especie? ¿Cómo muestran los pollitos que tienen mucho frío? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hacen? Se reúne, como los Se pingüinitos. reúnen. Se reúnen, ajá, como los pingüinitos. En general es así, pues en la mayoría de los animales, ¿no? No en todos, porque si son solitarios, pues no van a ser. Entonces aquí, bueno, ese jadeo y eso que ustedes dijeron de agruparse serían indicadores basados en el animal. Este es otro que se usa en aves, que es cuando hay una ausencia marcada de plumaje, pues está relacionado con frío, entonces también sería un indicador de frío en el animal. Yo puedo evaluar si tienen sombra, si la sombra es suficiente o no es suficiente, protección, ya sea protección con árboles o protección que les hayan creado pues los cuidadores, un techo y demás. Esos serían basados en el animal, que la superficie de confort
sea adecuada para todos los animales o será que se queda por fuera de esa superficie de descanso la mayoría? ¿Por qué no les ponen perchas a los pollos de engorde? Bueno, ¿creen que los pollos de engorde les gusta descansar en perchas? ¿O no? ¿O son diferentes a las gallinas? Sí, profe, de hecho a ella les gusta dormir altico. Les gusta, pero ¿qué pasa si ustedes le ponen a un pollo de engorde una percha? ¿Qué creen que podría pasar? No creo que sea apropiada por el peso. Porque ellos ya tienen problemas articulares, yo ya les mencioné que sus articulaciones maduraban menos, o sea, menos rápido comparado al crecimiento. Entonces yo tengo que tener cuidado con qué voy a aconsejar, porque si es un pollo engorde y le aconsejo que tenga una percha, él va a intentar subirse y se va a lastimar. Otro indicador es la limpieza. En algunos animales, o yo puedo evaluar la limpieza de dos formas. Uno, evaluando el ambiente, que es, aquí no está, bueno. Pero yo puedo evaluar el ambiente, esto es de otra cosa. Pero también puedo evaluar al animal. Si el animal está muy sucio, significa que el ambiente está muy sucio. Y este sería en el animal. Puedo evaluar si la superficie confortable es adecuada o no. Entonces, si tiene cama, si la cama es, pues, no es suficiente o si tiene una adecuada cama. De acuerdo al animal. En la parte de salud hay varios indicadores, que serían cada uno de los signos de enfermedad o lesiones. Si hay atención veterinaria, que eso sería algo que ustedes tienen que evaluar en si genera sufrimiento o no, cada uno de los signos de enfermedad y cada uno de los aspectos de las libertades que yo les estoy diciendo, también es importante que en su punto cuarto piensen en eso, ¿sí? No solamente piensen en que el sufrimiento y el estrés es solamente las lesiones, piensen en todo lo que puede generarles sufrimiento. Por ejemplo, si el animal está enfermo y no se puede desplazar, como el de los roedores, ¿cómo ese animal va a llegar al alimento si no se puede desplazar? Si está postrado. Si yo veo signos de enfermedad, pues los evalúo en el animal. Si veo las lesiones, todo eso se evalúa en el animal. Pero si ustedes preguntan si están desparasitados, vacunados, pues eso es manejo y recursos. Y hay varios, y también tengo que correlacionar esas lesiones con la actividad que haga el animal, para mirar si el hecho de que haga esa actividad le está generando lesiones. Como el caso del frenillo, estos son los labios de equinos. Un signo de dolor común en los animales, que igual eso lo vamos a ver más pues, en las expresiones faciales de dolor, eso lo vamos a ver un poquito más puntual. Pero un signo de dolor para que se acuerden, en los cuadrúpedos siempre va a ser arqueamiento del dorso. Cojeras es otro signo de dolor. Protección del miembro es otro signo o de alguna zona es un signo de dolor. Estar mirando constantemente es un signo de dolor. Yo solamente, cada uno de esos puede ser un indicador constantemente el lugar que le genera dolor. Y esos son basados en el animal. También otro indicador es si se hacen algunos procedimientos dolorosos en los animales. Es otro indicador. Entonces, si se hacen castraciones, es un indicador si no se hace de la forma adecuada. ¿A los pollitos les duele el despique o no? ¿Qué creen ustedes? Claro, profe, sí, porque se alcanza a cortar, bueno, alcanza a sangrar y si se acorta unas venitas, unos vasitos ahí, ¿no? Y además los nervios. Profe, creo que no es tan doloroso porque no está del todo desarrollado los nervios. Por eso la gente tan pollitos, tan bebés. Sí, sí hay percepción del dolor, pero no se recuerda tanto ese dolor, entonces no afecta al manejo. Pero sí hay percepción del dolor, lo mismo que en los lechones cuando los castran, sí los hacen más cuando son individuos más pequeños,
pero aún así siente dolor. Entonces yo sé que en algunos países dicen, no, si tiene 7 días no le colocan analgésico, pero es más porque no recuerda y no se genera un evento traumático. No porque en ese momento no siente dolor, porque las fibras nerviosas ya están activas. Lo mismo en los perritos, cuando les cortan la cola. Puede ser que ellos no tengan abiertos los ojos, pero sí hay percepción del dolor. Sí están activos los nervios. Que haya menor maduración del sistema nervioso para recordarlo es diferente, pero sí hay percepción del dolor. Puede ser que sea un poco menos, pero sí es una percepción significativa del dolor. Pero yo también tengo que saber la especie. Por ejemplo, si no fuera un pollito, si no fuera una guacamaya. ¿Qué diferencia hay entre el pico de un pollito y el de una guacamaya? Creo que se afectaría cómo se alimentan, ¿no? No puede romper las semillas y demás. Pero hay una diferencia anatómica referente al dolor, pero sí lo hacen, o sea, obviamente si lo afecta mucho, sí, pero en ellos también afecta cómo se alimentan. Si lo hacen mal, es más notorio. Pero siempre que hay un despique, lo que pasa es que ya hay unas técnicas que es tan pequeño el corte que no afecta eso. Pero que hay, o el de un loro, de pronto conocen más el pico de un loro. El diámetro del pico, o sea, como también el grosor y todo, el pico del pollito es muy chiquito y delgadito, el del loro es como un poquito más grueso. Pero hay algo más. ¿Y la forma que tiene? Sí, pero y esa forma está dada por algo, que no es el de ellos, que no hacen el pico a las gallinas. Es más duro, profe, por lo que está diseñado para romper nueces, entonces está más irrigado. Entonces al romperlo, pues afectaría porque es como un diente para ellos, es como si hubiera una fractura de un pico de un águila, por decirlo así. Sí, pero en ellos también. Si se corta mucho ya no le crece más. También lo afecta bastante y también duele. Lo que pasa es que sí genera limitaciones en los dos, más pronunciado en ellos por su tipo de alimentación que en este, pero sí. ¿Qué pasa si ustedes tienen un lorito y no le ofrecen alimentos duros para que rompa? Se va a generar como, por así decirlo, como tipos de malformaciones en el pico, porque el Sí. pico del ave está acostumbrado a romper las cosas duras y por una u otra forma no se va a limar, por así decirlo. Exacto, porque el de ellos presenta sobrecrecimiento. Entonces, médicamente, en algunas especies estaría indicado hacer el corte de ese pico cuando presenta sobrecrecimiento, pero se corta solamente una parte que no tiene inervación. De acuerdo a lo que ustedes dijeron, sí, obviamente, si se corta mucho, pues obviamente se va a afectar, es más grueso, bueno. De hecho, hacen unas prótesis porque pueden generar bastante limitación. Pero sí, o sea, digamos, me refería a que el pico de los pollitos, la inervación llega a todo el pico, en cambio en el de esas aves, como ellos presentan un crecimiento como el de nuestras uñas, sí está indicado médicamente pues mantenerlo más corto, no permitir que haya ese sobrecrecimiento. Otros indicadores de salud, dependiendo del animal, por ejemplo acá el podermatitis lo evalúan en las aves porque sufren bastante de eso, de acuerdo a la humedad de la cama. Bueno, la desviación de la quilla en las gallinas, que tiene que ver con deficiencias de calcio. Yo puedo evaluar mortalidad. Los signos de dolor, ya les dije, las cojeras, por ejemplo, que también reflejan pues ausencia de cuidado, dependiendo del por qué es esa cojera, si hay sobrecrecimiento de pezuñas. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Es como para que recuerden, pueden haber muchos indicadores dependiendo de la especie. Pero en la mayoría hay muchos que van a ser parecidos. O sea, si hay signos de dolor, lesiones, esos son parecidos en todas las especies.
Y el principio comportamental evalúa la posibilidad de expresar ese comportamiento natural. Por eso yo debo conocer cómo es el comportamiento de esa especie en particular. Algo principal que debo conocer es si esa especie es gregaria o no, si es social o no. Porque toda especie social, si no tiene la posibilidad de socializar con miembros de su misma especie, genera limitaciones en su bienestar, a no ser que haya un mayor sufrimiento por esa socialización. Por ejemplo, si un perro es agresivo con todos los perros, pues ahí afecta más el bienestar, si está con otros perros. Además, afectaría el bienestar de los que van a resultar atacados. Tengo que conocer qué hace esa especie habitualmente, también para dar recomendaciones. Por ejemplo, de los primates, ¿qué creen que hacen los primates normalmente? ¿O les gusta desplazarse cómo? ¿Caminando por el suelo o qué les gusta hacer a ellos más que caminar por el suelo? A los chimpancés. Como pasar de árbol a árbol, no sé. Ajá, sí, por los árboles. Entonces, una forma de mejorar su bienestar y tener un refinamiento es permitiéndoles a ellos instalaciones en donde puedan trepar los árboles y mantenerse a las alturas, dependiendo de mi experimento, porque si, por ejemplo, mi experimento va a generar una limitación física, pues él se va a caer. Pero si es algo que les gusta, y puede ser que unos experimentos, pues, sean apropiados. Yo les dije a ustedes que en Europa están prohibidas las jaulas convencionales. Hay unas jaulas que se llaman enriquecidas, no sé si alguna vez la han visto. Yo en Colombia nunca las he visto, no sé si haya. Los animales están en jaulas así, tienen perchas, son menor número de animales, tienen un nido, por lo que a ellos les gusta pues usar un nido y colocar sus huevos en el nido, y tienen un lugar para tomar un baño de tierra. Si ven acá, aquí, ahí es para tomar un baño de tierra. Entonces ahí se le permite expresar su comportamiento natural. Voy a dejar de compartir para compartirles el sonido. Pero es un sonido muy básico, es solamente para que sea un poquito más interesante. Quiero que vean ese animal y me digan si ese es un comportamiento normal o no. Porque un indicador es ver si el animal presenta comportamientos anormales, de acuerdo a su especie. Y que piensen por qué está haciendo eso el animal. Good morning, Gunnar. ¿Ese comportamiento es normal o anormal? Anormal. Normal. ¿Y qué está haciendo? Pues, profe, y ahí tocaría ver qué pasa, porque puede haber problemas neuronales, o fue porque se cayó y tuvo alguna fractura en el cuello, o a nivel, no sé, de los miembros también. Entonces, Sí, y el caballo ahorita está saludable. A mi está parecer tratando de sí, conseguir profe. alimento. Quiere conseguir alimento, ¿cierto? Porque en donde no hay alimento disponible. Y para eso, dime. No, profe, te iba a decir que, pues desde la perspectiva, yo he visto casos así, pues en la finca, y es porque en dados casos, digamos que en la zona donde él se encuentra, no hay como la suficiente vegetación para poder alimentarse. Entonces él lo que hace es buscar estrategias, pues para buscar algunos pequeños restos, pues de dicho alimento, pues para poder nutrirse.
Ujú. Y si el animal está bien nutrido, ¿por qué creen que lo hace? Porque quiere expresar ese comportamiento, ¿sí? Entonces, el animal puede estar sano. Lo que tú dijiste es muy bien. Tienes toda la razón. Yo tengo que evaluar si tiene un problema neurológico o no, porque pues esa puede ser una razón. Pero si el animal está sano, si está bien nutrido y lo hace, significa que hay una restricción en su comportamiento. Como los equinos se alimentan o pastorean la mayor parte del tiempo, cuando no lo pueden hacer, genera estrés en la parte comportamental. La mayoría de los indicadores de comportamiento son viendo al animal cómo se comporta. Yo puedo tomar algunos pequeños indicadores, por ejemplo, si ellos dañan las instalaciones, ahí no estoy viendo el animal, pero estoy viendo el daño en la instalación. Pero lo más común es que yo vea su comportamiento. De hecho, que una especie social esté aislada, como pasa en la mayoría de los experimentos, genera bastante sufrimiento. Y nosotros vamos a ver en otras clases que el hecho de que una especie social se aísle por un tiempo mayor a 5, 10 días, ya se considera que ese experimento tiene un sufrimiento o un nivel de severidad moderado a severo, porque es muy importante esa parte comportamental para ellos y está pues aislado. Y en una restricción de espacio, como estar todo el tiempo en una pesebrera, todo el tiempo en una jaula y demás. Eso aumenta la severidad del experimento porque genera bastante sufrimiento. ¿Sí? Por ejemplo, en equinos se evalúa si el animal no tiene posibilidad de contacto físico o visual, el sufrimiento es bastante. Si tiene posibilidad de contacto visual, ayuda a disminuir esa afección en el bienestar. ¿Sí? Pero lo ideal es que ellos se puedan acicalar. Obviamente dependiendo, pues yo no voy a poner 2 machos sin castrar, porque pues va a haber conflictos y demás. Un ejemplo de otro indicador es las vocalizaciones. ¿Cómo se llama el sonido que realizan las ovejas? Las vacas mugen. ¿Qué hacen las ovejas? Busquen, si quieren busquen. Bala, creo. Balar. Sí, por si los pregunto porque casi, pues, mucha gente no sabe. Y pues nosotros somos médicos veterinarios o tecnistas que deberíamos saber. Cuando aumentan demasiado las vocalizaciones, puede reflejar estrés en los animales. Por ejemplo, se ha visto que cuando se aíslan los ovinos, es un aislamiento espacial, pero pueden ver a otros miembros de su misma especie, ese estrés y sufrimiento no es tan alto, comparado cuando no se ven. Entonces, si hay aislamiento visual, ellos balan demasiado. Y eso está relacionado con cosas que nosotros hacemos. Por ejemplo, a veces está enfermo el animal, lo llevamos a una pesebrera, lo aislamos, se estresa y se demora más su recuperación. Y nosotros pues como clínicos no pensamos en eso. O muchos terminan falleciendo y no responden al tratamiento y nosotros creemos que la única influencia es el patógeno, sino que el aislamiento en esos animales está relacionado con baja tasa de recuperación en los animales sociales. O un indicador que es muy importante es la presencia de estereotipias. ¿Sí saben qué son estereotipias? Son movimientos repetitivos sin ninguna finalidad aparente. Son comportamientos anormales y reflejan bajo grave bienestar. Es decir, que si a ustedes yo les pongo un caso y digo que el animal tiene estereotipia y les pregunto cuál sería la conclusión más probable, es que ese animal está en sufrimiento y tiene un bajo grave bienestar. Porque las estereotipias reflejan sufrimiento mental. Yo debería evaluar al animal y ver si es un periodo muy leve, entonces puede ser causado por una frustración momentánea, pero cuando lo hacen más
del 40% del periodo activo, significa bajo grado de bienestar. ¿Quién ha ido a un zoológico y ha visto a un gran felino en una jaula? Yo, No sé si profe. te has fijado en algo que esté haciendo ese animal la mayor parte del tiempo. Sí, caminar de un lado a otro. Eso es una estereotipia. Son movimientos repetitivos sin ninguna función. O sea, él no está caminando hacia el lado derecho para conseguir alimento. Él solo está caminando y se devuelve, caminando y se devuelve. Y las estereotipias no se presentan en la naturaleza. Son comportamientos que se desarrollan en cautiverio. Y en cautiverio me refiero también en bovinos y demás. Reflejan bajo grado de bienestar. Otra estereotipia, por ejemplo, la aerofagia, los caballos que tragan aire, esa es otra estereotipia. Movimiento de lengua de un lugar a otro, movimiento de la cabeza de un lugar a otro, son estereotipias. Y ya saben que si el animal tiene estereotipia, lo más probable es que tenga un bajo grado de bienestar. Independientemente de que esté saludable y demás, es porque él no logró adaptarse mentalmente a ese ambiente. Y acuérdense que el bienestar también tiene la parte mental. Pueden ser por una frustración corta, puede ser. Por ejemplo, ¿a quién le gusta? Levanten la mano los que cuando ya están como estresados y cansados, ya ahorita terminando la clase, por ejemplo, que yo lo veía en clase presencial. Les gusta coger un esfero retráctil y hacerlo sonar tic, 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 tic. Ok, a Laura. Listo. Voy a hacer otra pregunta. ¿A quién le gusta o quién empieza a mover la rodilla para arriba y para abajo? Y se la mueven y la mueven y la mueven. Esos son pequeñas estereotipias. Porque en ese momento ustedes tienen, pues están cansados y tienen una frustración. Cuando ustedes hacen eso, ¿qué sensación les produce? Comparado a si se quedan quietos o no, pues no mueven el esfero o no mueven la pierna. ¿Les produce alguna emoción o sensación o no? ¿O nunca se han fijado? Sí, claro, profe, eso está ligado a la ansiedad y el estrés. Pero cuando ustedes hacen eso específicamente, ¿qué pasa con su estrés? Disminuye. O en Disminuye. este caso disminuye. ¿Por qué? Porque las estereotipias se originan porque se liberan endorfinas. Lo que pasa es que, ¿qué pasa con ustedes? Pues ustedes ya se van a otro ambiente y pues ya, o sea, fue una frustración momentánea. En los animales en cautiverio no es así. Y ya se afecta la parte neurológica que generaba el placer y solamente se queda el hábito para representar el sufrimiento. O sea, ya no disminuye el estrés. Al principio sí se generó en ellos por eso, pero ya después ya no tiene ningún efecto. El cerebro ya no reacciona de la misma forma. Si ustedes ven un animal con una estereotipia, como tienen que ver al animal, pues sería basado en el animal. Otro indicador que se hace en especies domésticas es qué tanto huyen de una persona cuando se acerca. Entonces miran si huyen o si se acercan voluntariamente, porque lo ideal es que tengan una buena relación con las personas. Lo mismo en los animales de laboratorio. Y la idea es que si el cuidador los trata bien, los animales no huyan. Eso va a depender de pronto en algunas especies silvestres, pero en la mayoría deberían ver al cuidador como algo bueno. Y hay algo que se ha desarrollado como otro indicador, pero ahí sí tengo que conocer mejor la especie, y es que se sientan a observar a los animales y miran cuánto tiempo permanece agresivo, agitado, alerta, aburrido, o si muestra emociones positivas de felicidad, curiosidad, o si muestra miedo o frustración, solamente por observarlo sin intervenir con el animal. Esos son unos ejemplos de indicadores. En general, si el animal es de un animal con un adecuado bienestar, debería estar alerta, mostrar curiosidad y jugar. Pues de acuerdo a la especie, cómo ella interactúa y cómo juega. Pero los vertebrados juegan y algunos invertebrados también.
Entonces deberían tener la posibilidad de jugar. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno. Entonces, les voy a dejar una pequeña actividad que cuenta como quiz. Resulta que el Ministerio de Agricultura y el ICA desarrollaron unos manuales, que son unos manuales súper largos. Si ustedes trabajan con esas especies y de hecho durante su carrera, pues la idea es que lo lean todo. Sí, pero es muy largo. Si ustedes ven, este tiene 70 páginas, digamos que quitándolo de la parte del preámbulo y eso sean 65. Y el otro tiene 40, o sea, más o menos en total son 110 páginas. Pero pues no lo vamos a leer de esa forma. Yo los dividí en sus grupos de trabajo, en sus grupos de ABP. Yo los dividí por especies. Como es tan largo, y pues la idea es que sea una actividad cortica, porque yo sé que ustedes tienen que hacerlo de su ABP y demás. Yo quiero que se centren en algo específico de ese manual. Entonces les voy a decir las especies y ya le digo a cada uno qué tiene que mirar cada uno. Al grupo de Laura, Karen, Santiago, Cristian, Alejandro les corresponde bovinos y bufalinos. Al grupo de John Esteban, Diana Carolina, Sergio, Laura, Raquel, Natalia y Paula, ovinos y caprinos. Al grupo de Laura, Cecilia, Daniela, Diana, Diego, Paula, Natalie y David Santiago, equinos, que ustedes tienen equinos, entonces de una vez para que les sirva. Al grupo de Kevin, Julie, Michael, Andrés, Ingrid, aves de corral. Al grupo de Laura, Camila, Carol, Erika, Sofía, Laura, Valentina y Jessica, animales acuáticos. Y al grupo de Gabriela, Daviana y María Clara, porcinos, que ustedes igual también tienen porcinos. Yo les voy a pasar los manuales. Ya ahorita pues lo envío aquí al chat. Y también están en su aula virtual. Como les dije, son largos. Yo quiero que en esos manuales, en cada una de las especies, busquen, lean la parte de manejo de dolor y piensen qué afecta su bienestar, o sea, qué está permitido en Colombia que afecte el bienestar de esa especie. El de dolor. Entonces miren, acá ya les muestro, esperen un momentico. Se llama de las prácticas que generan dolor. Menos en los animales acuáticos, ya les digo. O sea, tienen que buscar que diga la palabra dolor de la especie que les correspondió. ¿Sí? Se llama de las prácticas que generen dolor. Solo quiero que lean ese capítulo. El que tenga ese título. Los de animales acuáticos van a leer, van a buscar si habla algo de dolor, pero van a leer es el capítulo que dice del manejo de los animales. Ese es el único que es diferente. Solo es para los que les tocó acuáticos. Pero dentro de eso se van a fijar si hablan algo de dolor o no. Y el resto de las especies es ese, de las prácticas que generan dolor. ¿Cuál es la idea? Van a escribir por grupo, máximo 2 párrafos. Ahí sí lo pueden hacer con la letra que quieran. La idea es que sea cortico, o sea, que no pase unos 20 renglones.
con la letra que quieran, el espacio que quieran, como quieran. De lo que leyeron en su especie, si hay algo que ustedes creen que afecta negativamente el bienestar de esa especie, que está permitido ahí en la legislación. Y en el de los acuáticos, entonces van a leer lo del manejo y van a pensar si hay algo que diga ahí que está permitido, que afecte el bienestar, y van a pensar si ahí dice algo de dolor, los de acuáticos. Si menciona o si no les importa nada que diga dolor. ¿Alguna pregunta de la actividad? Y la suben en el aula virtual. Máximo hasta el otro lunes a la 1 de la tarde, y a la 1 de la tarde hacemos la discusión para que todos ustedes se enteren qué decía en cada una de las especies sobre el dolor. Hacemos la discusión por grupo. Lo puede subir solamente una persona del grupo al aula virtual. La importancia es que le pongan los nombres. Tiene que estar marcado con los nombres. Entonces, si lo sube Vanessa por su grupo, pues en el archivo de Word o PDF tienen que aparecer los nombres. ¿Tienen alguna duda? No, profe. Ah, bueno. Entonces acuérdense que los manuales están, hay dos, ¿no? Tienen que buscar cuál es el que tiene el de la especie que les tocó. Yo los voy a dejar en el aula virtual, ya los estoy igual enviando por acá. Y listo, muchachos, eso es todo. Nos vemos la otra clase. Y porfa se queda un momentico al final el grupo de ABP de porcinos, el de Gabriela, Daviana y María Clara. Vale, profe, muchas gracias. Listo, que Gracias, estén bien. Hasta Gracias, luego. Chao, profe, gracias. Chao.